gustaría entender a veces cómo a la gente le gusta correr. Es algo que estaría bueno para un gran debate, pero ahora vamos a hablar de otra cosa completamente diferente. Ceci, ¿qué tenés para contarme? Bueno, todos los días esta pandemia nos sorprende porque afecta no solamente a los adultos, sino también a los niños, y esta vez es el turno del aprendizaje. Y de qué manera los padres nos podemos dar cuenta si nuestros hijos, que en estos momentos los tenemos más cantidad de horas cerca nuestro, están sufriendo algún problema en relación a su escolaridad, a su habla o algún trastorno importante que podamos prestarles atención. Muy bien, Ceci. Es por eso que vamos a hablar con la licenciada Julia Tagliabue, que es fonoaudióloga y referente de MEDEL. Muy buenas tardes. Au, Ceci y Tamara te saludan. Hola, buenas tardes, chicas. Saludos a todos. ¿Cómo estás? Y bueno, esto que contaba Ceci, ¿no? También los niños y el desarrollo del habla. Contanos un poquito cómo es todo esto y también, ¿no? Atravesaron una pandemia en donde también, con respecto a ver, las escuelas fueron virtuales, que fue otra modalidad y completamente diferente, y yo creo que en algún punto también afectó, ¿no? Sí, venimos de un año complicado en donde claramente aumentó todo lo que es la consulta fonoaudiológica en cuanto al desarrollo del lenguaje. Tuvimos un año encerrados, padres y madres que entienden a los niños cuando tienen alguna dificultad, o generalmente hacemos traducciones o nos parece lindo que digan qué lindo Totito en vez de qué lindo Autito. Y bueno, todas estas cuestiones de lingüísticas afectaron el desarrollo que lo estamos viendo ahora y posiblemente lo estemos viendo con esta situación un poquito más adelante también. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta a los padres si es parte del desarrollo natural del chico, de cómo está hablando, o si realmente ha habido un retroceso en cuanto al aprendizaje? Bien, para empezar, cuando son niños tenemos que ir pensando el desarrollo natural. Empieza con un balbuceo, los primeros años, las primeras palabras, las palabras frases. Generalmente, donde más hay detección es cuando ingresan en la escolaridad, que es obligatoria, en el nivel inicial. Vemos que hay un desarrollo escaso o generalmente no está o no están bien formadas las frases, entonces ya son indicadores de que algo no está bien. ¿Y qué podemos hacer entonces después de un 2020 complejo, ¿no?, para el habla y los primeros años, en un 2021 que se avisora por lo pronto inestable? ¿Qué podemos hacer desde casa para evitar que la pérdida sea tan grande en cuanto a lo fonoaudiológico? Bien, lo que se han perdido son todas las experiencias lingüísticas que tenemos, como por ejemplo ir al parque o ir a comprar. Yo específicamente trabajo con niños implantados cocleares, con lo cual el barbijo es un impedimento enorme para mis pacientes, no solo niños, sino también adultos. Pero todo esto está afectando el lenguaje. Las experiencias lingüísticas, el ir a visitar una tía, el poder hablarlo, hablar con el vecino, cosas que se perdieron el año pasado y que todavía continuamos, ¿no?, pudiendo tener reuniones sociales donde el lenguaje necesita esta reunión y formemos todos juntos un lenguaje. Yo quería preguntarte, licenciada, con respecto a los niños que no pueden expresar sus emociones y lo que hacen es gritar, llorar, patalear, si quieren algo, si necesitan algo. ¿Esto es un signo de alarma? ¿Y qué se haría en esos casos? Claro, los berrinches, los gritos, los llantos es una forma de decir que te quiero decir algo y no sé cómo decírtelo. Entonces lo que debemos hacer los adultos es poner en palabras estas emociones. Entonces, ¿estás enojado? ¿Estás triste? ¿Qué te pasa? Contame qué te pasa y ayudar a estructurar el lenguaje. Ahora, una vez instalado y sabiendo que los padres tienen a un hijo que requiere ayuda, ¿cómo es en estas épocas de pandemia donde hay poca presencialidad, incluso hasta en las escuelas, en los jardines, el tema de ayudarlos con el lenguaje a través de las redes, ¿no? De no poder ir a algún lugar presencial? Bien, sí, es un desafío para la fonoaudiología realmente, porque el hablarte, el expresar de manera presencial las cosas, poder utilizar distintas situaciones es muy difícil. Entonces lo que se puede hacer es un coach a los padres para poder trabajarlo en la casa. Por ejemplo, ¿qué incluiría ese coaching a los padres? ¿Qué tareas específicas? Como para que también quien esté mirando pueda llevarse alguna idea, ¿no?
están haciendo de comer. Sí. Una receta, entonces vamos a buscar harina, vamos a buscar huevos, cuántos huevos hay, contemos cuántos huevos, entonces es como contar cada situación que uno está viviendo y hacerlo más lingüística a la situación. Cualquier situación siempre requiere de lenguaje y comunicación, entonces decirlo y hablarlo y conversarlo y darle siempre el tiempo para que el otro pueda comunicarlo. También una de las causas que vos nos estuviste dando de este problema que están teniendo los niños tiene que ver también desde lo emocional, porque esto de no poder juntarse con otros pares o no poder ver a tíos o abuelos que normalmente estaban acostumbrados. También el tratar los padres de, no sé si suplir en algún punto, pero ocupar un espacio que ellos sienten ausente, ¿podría ayudarlos también en el desarrollo de su comunicación? Claro, sí, siempre hay que estar atento a todos estos signos, ayudar a los padres, no siempre sean los padres o algún tutor, algún hermano, aquel con el que el niño tenga más afinidad, que le va a poder dar muchísimas más ayudas para poder desarrollar el lenguaje. Y cuando los niños, y esto, digo, me detengo en las edades de entre 3 y 6 años, digo, te digo esto, pues voy a hablar un poquito de en realidad mi sobrina, por ejemplo, a veces le preguntás algo, tiene 3 años, y no te dice nada, y es como que nada le afecta en un momento, y digo, ¿y esto tiene que ver un poco con el desarrollo del lenguaje, la no expresión? ¿Puede ser también algún síntoma de esto? Posiblemente también sea un síntoma de esta pandemia el hecho de no decirlo porque no tengo a quién decírselo. Entonces, claro, como que está muy cerrada la familia, ya no tenemos la sociabilización que teníamos en años anteriores. Esto se ve en las consultas, se ve muchísimo en los niños, aparte, sobre todo lo que es el uso de los teléfonos. Los padres trabajan, necesitan silencio, necesitan un espacio y generalmente le dan una tablet o un teléfono o una computadora. Sí, como si fuera la niñera en algún punto, ¿no? La niñera virtual, tal cual. Y eso en algún punto, digo, afecta, también te preguntamos nosotras que somos las 3 madres, afecta mucho, digo, en el lenguaje, porque hay muchos niños que también están hablando como los dibujitos. Digo, tú contigo, claro, y esto, digo, hay que tratar de evitar darles la computadora, hay que ponerles un límite de tiempo, o qué es lo que hay que hacer para que también, ¿no?, ellos se puedan adaptar a esta nueva modalidad. Bien, sacar ya los celulares y las computadoras en esta era es imposible. Sí. Entonces lo que se recomienda es limitarlo o utilizar aquellos juegos que sean un poco más lúdicos para los niños. Pero sí es verdad que el lenguaje se ha puesto muy neutral. Sí, contigo. ¿Quieres tú jugar con mi carro? ¿Tú quieres jugar? Sí, tal cual. Lo que pasa es que también es una edad en la que los niños, los padres tienen que jugar un poco a adivinar y ahí está el conocimiento que cada padre o cada tutor tenga con ese niño, porque ya de por sí no suelen expresarse, sino que se expresan a través del juego o a través de otras situaciones. Entonces, tratar de ver cómo a través de la no palabra, porque no son grandes oradores, digamos, a esa edad, uno ve algún tipo de dificultad en alguien que no es avesado, a veces se complica, ¿no es cierto? Claro. Sí, nosotros siempre le pedimos a los pediatras que estén atentos en los controles, porque generalmente un niño que está todo el día con un celular es un niño que no te va a contestar porque no lo necesita, porque la tablet no te da ninguna respuesta, claro, lingüística, no te dice qué lindo que estás o cómo te sentís. No tiene ese tipo de contacto que es necesario sí o sí con un par o con algún familiar. Yo me quedé pensando en el hecho de que los barbijos producen una retrasa en el habla de los más chicos. Digo, ¿qué hacer con eso? Entiendo que son investigaciones muy recientes y que inclusive en algunos ámbitos hasta no se puede evitar el uso de barbijo en mayores de 5 años. Pero ¿por qué puntualmente puede generar alguna contramarcha con respecto al habla, al uso del barbijo? Bueno, específicamente en los niños que tienen hipoacusia, que tienen alguna disminución en la audición, la distancia y el barbijo disminuyen decibeles y hace que la información lingüística y auditiva llegue muy baja y muy escasa. Entonces hay particularidades del lenguaje que se están perdiendo.
Claro, Julio, claro, es lógico, por supuesto. Julia, muy interesante esta conversación, tenemos muchísimo más, tenemos 1000 preguntas, pero bueno, el tiempo apremia, así que muchas gracias. En cualquier momento nos estaremos comunicando, porque sinceramente es increíble y está buenísimo para los padres saber cómo seguir con nuestros niños. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Un placer, chicas. Y nosotras rápidamente nos vamos a una pausa. Muy chiquitita, bien. pero no se van de ir porque ya volvemos con mucho más. Hoy nos toca con Tami, Ceci, Agu y Campo. Bueno, en algún momento.